Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF. Qué bueno, pues bienvenidos sean todos a este su espacio, a esta reflexión que cada mañana, de lunes a viernes, pues nosotros, pues presto como siempre a conducir este espacio, que es una vertiente de opinión, de comentarios sobre temas que son de interés para todo el pueblo dominicano, siempre apegado a los mejores intereses que puedan pues representar una verdadera equidad aquí en el país para fortalecer este modelo de vida que tenemos y es el cual debemos cada día esforzarnos por mantener vivo ese con gallardía nuestro baluarte de dignidad como nación. Nosotros, como siempre, con la mirada puesta en lo alto, aquel a quien tenemos que dar cuenta, pues estamos siempre prestos a contar con esa anuencia y ese favor, esa gracia y esa misma esperanza tenemos que pueda el pueblo dominicano llevar a cabo, contar siempre con la benevolencia de los cielos. Y precisamente, pues, en el día de ayer, pues, partió de esta vida, luego de una vida realmente maravillosa, que concluye realmente a una respetable edad de 90 años, pues partió a su morada eterna el señor Thomas S. Monson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, después de toda una vida dedicada al servicio de la caridad, que es el amor puro de Cristo, pues para más de 16 millones de fieles seguidores de esta feligresía cristiana, pues es considerado como un profeta que sirvió en su vida terrenal aquí en un ministerio que realmente se ganó el afecto no solamente de los miembros de esa congregación cristiana, sino de todo el conglomerado humano con el cual este distinguido pastor es un verdadero conductor de lo que son la feligresía y cómo de una manera entregada al servicio, pues Thomas S. Monson partió en su residencia, rodeado del cariño de sus familiares, de sus nietos, de sus hijos, en la ciudad de Salt Lake City, en Utah, Estados Unidos, el presidente de la iglesia de los mormones, como se llama. Así es que para nuestro olor externo, a este gran siervo del Señor, que tuvo toda una vida dedicada al servicio a los demás, y donde inclusive pues tuvo una vida dedicada a lo que fue la administración, de la cual pues alcanzó el grado de profesor en varias universidades de los Estados Unidos y fue en su tiempo de juventud pues miembro del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos de Norteamérica y tuvo pues participando en ese proceso, esa guerra llamada la Segunda Guerra Mundial, pues él sirvió al ejército de esa nación. Así es que loor externo al profeta Thomas S. Monson. Pues bien, pueblo dominicano, ya continuando con nuestra agenda, nuestra visión de la realidad social, política y económica, realmente la sociedad dominicana tendrá que seguir escalando peldaño
porque lo cierto es que no se puede esperar en ningún proceso social, en la vida de ningún país. Se ha dado un salto vertiginoso, que pueda decirse que se pueda pasar del mal al bien sin dejar una secuela realmente, y eso es lo que la sociedad dominicana tiene que seguir persistiendo en que determinar realmente. Se crea un verdadero dilema que es prácticamente digno de una investigación sociológica para poder llevar a cabo con precisión el término de la verdad desde el punto de vista político. Ya sabemos todo el cuestionamiento que ha generado en el país una decisión que tomara la justicia dominicana, sobre todo una magistrada, por cierto, interina, que es lo que más sospecha levanta cuando se trata de actuaciones que dejan esa duda en la población, y que motivó inclusive el rechazo de las autoridades del Ministerio Público, que hicieron oposición a esta decisión de esta magistrada de enviar a participar de la fiesta de fin de año a reos, a personas que están condenadas por diferentes delitos en las cárceles dominicanas. En sí, verdaderamente, hay que seguir ahondando en que, como señala, y esto es lo más preocupante y es donde el país tiene que centrar su atención, en los argumentos que se utilizan. Porque el hombre, dentro de sus concepciones, él establece y tiene como norma hacer las cosas desde el punto de vista de la cultura. Y entonces establece que siempre lo hemos hecho así. Fíjense que ese es un argumento baladí, porque realmente no está impregnado de un valor de integridad, sino que se presta no solamente a confusión, sino a dejar realmente en el ánimo de la población de que han habido motivaciones que llevaron a tomar tal decisión, porque ¿cómo es posible que, si la población carcelaria en el país asciende a más de 26,000 reos, solamente se hayan premiado a un pequeño grupo de más de 50 presidiarios? Esto realmente es lo que debe de sentar la base para que el sistema judicial dominicano empiece a entender que ya las cosas no se pueden hacer así. Y hay que felicitar al Ministerio Público, que por un lado tiene que empezar, porque la impunidad no puede resolverse en ninguna sociedad humana en el mundo por golpe y por raso, como acostumbra a tener esa creencia la inmensa mayoría de los seres humanos. No es así. Hay que realmente meditar y hacer una profunda reflexión sobre el destino de la nación, de un cuerpo tan importante como lo es la justicia. Y esa defensa que hace la presidenta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal es sumamente sospechosa. Y sospechosa en el sentido de que, ciudadanos dominicanos, ustedes, yo los invito a que dediquen un día, un tiempo de su vida para que visiten, por ejemplo, cualquier cárcel en este país. Y ustedes se van a ver allí un drama prácticamente espeluznante de las condiciones de vida de miles de reclusos que están solamente en una nación como esta, están en una cárcel. Personas que ya han perdido totalmente los sentidos, deambulan por las cárceles ya sin ningún tipo de conocimiento, y sobre todo el alto número de envejecientes enfermos que están prácticamente ya esperando la muerte. Entonces,
hay que evitar ese tipo de privilegio y no utilizar un argumento de que en el pasado las cosas se hicieron así y que se procedió de esa manera porque ya hay antecedentes. Realmente, cuando se utilizan ese tipo de argumentos, uno tiene que entender de que hubieron otras motivaciones que generaron ese tipo de decisiones. Y eso es lo que la sociedad dominicana tiene que sentarse a exigir, de que haya un cambio realmente en la mentalidad. Pero ese cambio no se va a generar desde el ejercicio del poder. No. El hombre, el ser humano en sí, lo que siempre ha buscado es la facilidad. Él siempre tiene como norte alcanzar algunos logros materiales que le permitan cierta tranquilidad. Entonces, si las cosas se han hecho así y se permite que se hagan así, entonces los ejemplos no van a ser efectivos. Y realmente conviene a la nación que el Ministerio Público fortalezca realmente esa posición de enfrentar decisiones que no van acorde con lo que son la buena participación, las buenas acciones que tienen que tomar las autoridades judiciales en el país. Ha dejado todo un cúmulo de dudas esta decisión de enviar a pasar un fin de año, algo que no se había visto jamás de una manera masiva, porque siempre, y eso está dentro de la prerrogativa que establecen las autoridades carcelarias, de que a un recluso que esté en una situación de salud delicada o que se haya producido un evento trágico que envuelva la desaparición física de uno de sus seres queridos, pues de un pariente, pues se le permita un permiso, pero de manera individual, no un festín como se estableció, que esta magistrada estableció un indulto masivo prácticamente para que durante todo un fin de semana los presos pues puedan, y entonces es ahí donde está la raíz del problema, que no hay un ejemplo claro que determine que las cosas no se pueden hacer así porque hay un castigo realmente, sino que se premia a personas y eso limita la posibilidad de corregir actuaciones indebidas que generen actos como lo que han llevado a estas personas a las cárceles. Fíjense lo grave que es la situación del sistema penitenciario nacional, y es que los presos mismos adquieren la categoría de profesor. No, pero ¿qué estímulo puede ser un presidiario para otro presidiario que va a compartir con él la celda cuando termine de impartir las instrucciones que está llevando a cabo en su proceso de enseñanza dentro de estos planteles? Eso no genera ningún tipo de motivación, porque es lo que puede entender y eso hacerlo parte de su vida y entonces salir a la calle a delinquir. No. Hay que establecer que las autoridades de prisiones en el país, el sistema penitenciario, realmente asuma como proyectos realmente de enseñanza a través de profesores calificados, pero que no pertenezcan al grupo de reos que guarda prisión en cualquier cárcel del país. Esperamos que en el futuro por lo menos las autoridades mantengan esa valentía que han tenido para que esta decisión de esta magistrada pues haya concluido de esta manera. Nosotros vamos a hacer una pausa en esta mañana y ya regresamos con otros comentarios en nuestra propuesta esta última jornada a esta primera hora de la mañana. Pues bien, y ciertamente, pueblo dominicano, que tal parece que así como terminamos el año recién pasado, así mismo, no solamente que transitaremos sino
que posiblemente llegaremos al año de 2020 con la misma dinámica que se ha establecido dentro del sistema electoral, si partimos de lo que escuchamos decirle al honorable presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaño Guzmán, quien declaró que las elecciones, que ya la Junta Central Electoral está presta a iniciar el desarrollo del calendario que ella misma ya ha elaborado y que dará a conocer en el devenir de los próximos días del calendario que regirá las elecciones del año 2020. Pues fíjense que tal parece, si partimos de esa sospecha que tiene el presidente de la Junta Central Electoral, y lo que nos llamó realmente a la atención es la historia que él narra, que será la de la Junta Central Electoral, que transitará el mismo camino de las 21 elecciones desde esta época democrática en el país, que se llevará a cabo también unas elecciones dentro de ese esquema en que se han producido resultados de una manera que solamente ha quedado conforme al que se le otorga el triunfo. Esa ha sido la historia de las 21 elecciones, donde ni siquiera, exceptuando la de 1962, la del 20 de diciembre, en la cual salió victorioso el Partido Revolucionario Dominicano y su candidato presidencial, en ese entonces, el expresidente, el profesor, fallecido ya, Juan Bosch. Desde ahí, de esas 21 elecciones que señala el presidente de la Junta Central Electoral, ha sido un camino bastante tortuoso el que ha padecido el pueblo dominicano, donde su voluntad de manera libérrima ha sido vulnerada de una manera tal que se han producido los chanchullos en materia electoral que son indescriptibles realmente en cualquier sociedad donde la decencia sea lo que prime. Pero no sabemos el maleficio que se ha impregnado en la vida pública del dominicano, y desde los tiempos de Martín Garata, donde se establece que si no gana, arrebata. Entonces esa cultura se ha mantenido tan enraizada que en la actualidad el presidente de la Junta Central Electoral teme que encuentre realmente dificultades para ser aprobada finalmente por las cámaras legislativas el proyecto de ley que regule las actividades políticas y sobre todo que marque el régimen electoral para trazar la conducta que tienen que tener los políticos para participar en un evento electoral con mira a elegir las autoridades nacionales. Realmente nos llama mucho la atención esta postura del presidente de la Junta Central Electoral, porque sobre todo él señala que los dos ámbitos de mayor confrontación entre la clase política y sobre todo en el partido de gobierno lo es el tema del financiamiento de la campaña, porque realmente ahí es, en términos ya de lo que son las leyes electorales y de si las primarias para el gobierno, eso no es problema, de si las primarias son abiertas o son cerradas. Desde el gobierno siempre se va a imponer la voluntad del gobernante. Realmente ya sabemos toda la historia de que ha acontecido en todos los eventos que se han hecho en los partidos. Y recordamos, sobre todo en el Partido de la Liberación Dominicana, el famoso sí y el famoso no, y que finalmente se impuso el sí, porque esa era la voluntad de quien controla el poder político. De ahí es que no importa
Y finalmente ustedes van a observar que si se lograse finalmente aprobar este proyecto de ley que marque, rija la vida en los partidos políticos, ustedes van a observar que la posición que han expresado los principales dirigentes del gobierno de que las primarias en los partidos políticos sean abiertas y simultáneas, ese va a ser el criterio que finalmente va a primar. Porque la voluntad política, el hombre siempre trata, y la verdad en política está sujeta siempre a los intereses de quien ostenta el poder. De ahí es que el pueblo dominicano tendrá que estar preparado para manejarse en términos de unas elecciones que marcarán siempre ese camino que ya, como señala el actual presidente de la Junta Central Electoral, ha sido el desenlace en los últimos 21 procesos electorales de esta vida democrática que tiene la nación. Así es que el pueblo dominicano hay que tener confianza en que no se va a cambiar una nación de un día para otro, pero sí empezar a pensar de manera distinta, señor presidente de la Junta Central Electoral. La costumbre no debe ser las normas que rija el accionar de los hombres, sino que tiene que estar apegada a una verdad concreta en determinado momento, porque con esa visión, con ese inmediatismo y ese relativismo de la realidad, entonces el país no va a lograr un proceso de institucionalización que permita tener confianza en las autoridades. Así es que, según nos indica ya nuestro camarógrafo acá en el estudio, nuestro espacio, nuestro tiempo ha llegado a su fin, y nosotros pues vamos a desearle que pueda realmente el país tener fe y confianza en que se pueda llevar a cabo un proceso electoral de manera diáfana. Esa es nuestra esperanza, y con ese anhelo pues continuaremos en esta conversación, en nuestros comentarios, cada mañana desde este espacio, su última jornada. Vamos a desearles que tengan un buen día. Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF.